presencia y el honor de tener con nosotros a uno de los escritores barineses y venezolanos más reconocidos de los últimos años, como es nuestro estimado amigo, poeta, escritor y ensayista, y artista, porque también es dibujante plástico, Leonardo Ruiz. Pero muchas gracias a Arnaldo Erazo y a la UNEARTE y a todos ustedes por estar aquí esta mañana en una actividad más de la UNEARTE que, gracias a todos los dioses, ha comenzado por fin su labor humanística y creadora y formativa en este territorio tan querido para nosotros. Se sabe que es un proyecto nacional que tiene varios años en marcha y que ya en algunas regiones ha cobrado gran fuerza en la Universidad de las Artes y que en Caracas, por ejemplo, ha logrado ya avanzar en distintos aspectos de una manera notable, ¿no? Incluso desde el punto de vista académico ya con estudios de posgrado, ¿no? Bueno, el asunto que nos trae y nos ocupa hoy tiene que ver principalmente con la inquietud que siempre nos ha animado alrededor del asunto de la escritura. Pero no de la simple escritura, sino de la escritura en su proyección y en sus ramificaciones hacia el conocimiento y la práctica de las artes, de la totalidad de las artes. La escritura, como ustedes saben, es un proceso mágico iniciado hace, unos dicen que hace 9.000, otros que hace 6.000, hace miles de años al unísono en distintas latitudes del planeta. Se empezó a escribir a través de múltiples signos, a través de ideogramas, a través de pictogramas, a través de escritura ya cuneiforme, más o menos aproximándose a la escritura tal y como nosotros la practicamos y la conocemos más directamente, hace unos 6 o 8.000 años, entre 6 y 8.000 años, en esa franja del mundo del cercano oriente, conocida como Mesopotamia, que hoy, en las últimas décadas, desafortunadamente, es escenario y víctima de una de esas prolongadas guerras imperiales que tanto daño le han hecho a la humanidad. La escritura no es sino la prolongación de la programación más o menos ideológica, no en el sentido de la política, sino ideológica desde el punto de vista de las ideas, de la ideación de las nociones que tenemos sobre la naturaleza, sobre las relaciones entre los hombres, etcétera, sobre los fenómenos. Es la prolongación del resto de las artes, porque la escritura nace como el afán de la humanidad por comunicar y por fijar a través de la comunicación, a través de signos, lo aprendido en la lucha por la sobrevivencia de la especie humana y por la sobrevivencia de la especie humana frente a las otras especies y al lado de las otras especies y en relación armónica con las otras especies, con el mundo, con el espacio, con los territorios y con el universo, con el cosmos también. Incluso en la escritura de los orígenes, en casi todas las direcciones en que se inició y se produjo, se puede decir que también ha tenido el impulso del cosmos, porque en los signos que la escritura ha emplazado a lo largo de su historia también se reflejan los astros, no de una manera
no a modo de superchería ni de una manera esotérica, que sería también válido, ¿no? Porque esos son conocimientos válidos, sino de una manera directa, incorporando a los signos hasta las formas de las constelaciones, de los astros y de otros cuerpos celestes y de otros y de las imágenes de otros aspectos muy diversos de la vida y particularmente de la naturaleza como se le ha presentado a la humanidad. Por ejemplo, en la escritura cuneiforme y en los signos, en los jeroglíficos que preceden o son casi ya la escritura en la cultura egipcia, es común encontrar signos que refieren a, componen palabras y componen frases y oraciones y relatos y narrativas, signos que reproducen casi mecánicamente, aunque recreados de una manera muy particular, pájaros, reptiles, estrellas, etc. De manera que la escritura es como un proceso natural, natural de las culturas, si cabe esa expresión, porque suele decirse que la cultura es lo que está adherido fuera de la naturaleza. Pero yo diría que en la cultura también hay procesos que se producen de una manera natural, puesto que la cultura la hacen los hombres que son, no es que son parte de la naturaleza, sino que son naturaleza también. Nosotros somos naturaleza. Entonces, en ese proceso, y al cabo de las décadas, de los siglos, y de los milenios, y de las eras culturales, las edades culturales, la escritura, como sabemos, fue derivando en la formación en los distintos territorios del planeta, la formación de las lenguas, de los idiomas, que son la herramienta fundamental por medio de la cual se van identificando los grupos humanos para conformar los territorios culturales, las zonas culturales, y con el paso de los siglos, la formación de los estados, de las naciones y de los países. Dejando de lado que esos países, esas naciones y esos estados en muchos casos usaron ese instrumento mágico de la comunicación que es la escritura, y ya de una manera más estable las lenguas y los idiomas para imponerlo a través de guerras a territorios ocupados o a territorios violentados por algunos otros territorios, pues, con vocación violenta, porque parece que la violencia y las contradicciones también forman parte, desgraciadamente, pero no sé si desgraciadamente, porque al parecer esas contradicciones también forman parte de la naturaleza. Es como una dialéctica del movimiento que hace que se produzca en algún momento la brusquedad de la violencia, y ella se convierte en una práctica habitual, desgraciadamente. Incluso en aquellas culturas antiguas donde los hombres no vivían solos ni bajo la égida y la protección de un solo dios, sino de muchos dioses. Esos dioses también practicaban la guerra entre ellos, como por ejemplo entre los griegos, donde había incluso dioses de la guerra y dioses de la muerte, lo que parece un contrasentido, pero es una realidad histórica que está allí. Entonces, la escritura ya contemporáneamente, cuando se formaron las lenguas y los idiomas, fue produciendo acciones y actividades y prácticas muy estables que derivaron en lo que nosotros conocemos como la literatura. Es decir, la literatura como el corpus, el cuerpo de ideas y concepciones y nociones escritas, fijadas, primero antes del surgimiento de la imprenta, que es un fenómeno, una realidad tecnológica relativamente reciente en la larga historia de la humanidad, pues apenas tiene
unos 500 años en Occidente y unos 800 o 1000 en China. Los chinos siempre han sido como adelantados en muchos descubrimientos tecnológicos e invenciones de herramientas para la humanidad, como la brújula, la pólvora, el papel, el reloj, la imprenta, los primeros técnicas e instrumentos de reproducción de la escritura, parece que se ubican en esa región de China. Pero con el surgimiento de la imprenta, esas literaturas incrementaron en las distintas regiones de Europa, sobre todo, aceleraron el proceso de fijación del pensamiento y de las obras. Entonces surgen los géneros literarios. Primero surge la poesía como la expresión más primaria de una concepción estética muy vinculada en un principio con la imitación de la naturaleza. Después surgen las grandes narrativas, la poesía épica. Bueno, esos procesos que ustedes han estudiado en el bachillerato y que desde pequeños nos han enseñado en la escuela, que se remontan a, qué sé yo, en la lengua española, castellana que hablamos, se remontan a unos, ¿cuántos? 800 años, 1000 años aproximadamente, cuando empiezan a surgir las grandes obras escritas, primero escritas y reproducidas a mano, y desde hace unos 500 años a través de la reproducción mecánica de la imprenta surgen las grandes poemas épicos largos que narran historias fantásticas o mitológicas o relacionadas con la religión y con las gestas de los héroes en extensos poemas o narraciones escritas. Y más o menos también surge la poesía lírica, la poesía de la intimidad, del amor, del afecto, o la poesía de celebrar simple y llanamente a los seres vivos y al vecino y a los seres amados. También surge con todas esas expresiones, esos géneros, empieza a surgir desde muy temprano, no solo en la lengua española tiene unos 800 años, pero en las antiguas lenguas de las que proviene la lengua española, que son el griego y el latín, que fue la lengua del Imperio Romano, que se expandió por casi todo el mundo conocido de la época, que fue Europa y parte de Asia, y parte de África también, y del Medio Oriente. Empieza a surgir la escritura que trata de transcribir el pensamiento y el conocimiento a través del pensamiento, y lo que podríamos denominar los primeros rudimentos de la reflexión, en primer lugar, y segundo, de aproximación objetiva y precientífica de la realidad. Es decir, empieza, aparte de la poesía, aparte de la narrativa que inventa, que mitologiza la realidad, empieza a surgir la necesidad de consignar en el papel, en la escritura, el pensamiento esquemático que trata de explicarse las cosas, la naturaleza de las cosas, que trata de explicarse la naturaleza de los fenómenos, que trata de explicarse el sentido y la naturaleza y el devenir de las relaciones entre los hombres, entre los individuos, de las relaciones entre los pueblos, etc. Surge, si se quiere, lo que es el pensamiento analítico, ¿no? El pensamiento que conecta más con el conocimiento objetivo. Y esa escritura se remonta a varios siglos, a 8 o 10 siglos, en el ámbito de lo que hoy día nosotros conocemos como la lengua española, que es la que hablamos. Pasaron pocas décadas o poco más de un siglo para que empezara a surgir un discurso escrito que más o menos antecede o prefigura al que yo quiero referirme de manera particular ahorita. De una manera muy sucinta y muy breve les voy a
voy a dar lectura a un texto que se llama El arte ensaya, pertinencia y necesidad del ensayo para quienes se acercan a la creación artística. Porque el ensayo, como veremos aquí, es parte de ese proceso del emplazamiento y de la producción de una escritura alrededor del conocimiento de determinados objetos, de un determinado objeto, y tiene principalmente el propósito de interrogarse antes que de producir respuestas inequívocas y respuestas lineales sobre lo interrogado. Entonces, con la venia de ustedes voy a dar lectura a este texto, que lo he hecho pensando principalmente en un auditorio como este, de jóvenes, la gran mayoría, que aunque algunos hayan andado el camino en lo individual, en los asuntos de la creación artística o del conocimiento de las artes, la mayoría se inician en la formación ya en un nivel académico superior, alrededor de algunas de las disciplinas o de las áreas artísticas más importantes. Todavía faltan algunas de esas disciplinas que casi seguramente, más pronto que tarde, la UNEARTE irá abordando también aquí en Barinas, ¿verdad, profesor? Con el favor de Dios. Bueno, voy a leer y voy a comentar algunas cosas. Yo quiero que esta lectura no sea una cosa pesada, sino que de repente interrumpo y hago algún comentario, y al final les agradecería infinitamente también que pudieran decir cualquier cosa sobre lo que yo voy a leer aquí, porque lo que voy a leer aquí es como un punto de partida para que esta herramienta del ensayo se siembre en ustedes como una posibilidad. Por allá en las postrimerías del siglo XVI, nefasto para los pueblos originarios de nuestra América, nacía en Francia el ensayo escrito de la pluma de Michel de Montaigne, filósofo moralista de raíz judeo-española, que había desarrollado desde muy temprana edad un escéptico de la interrogación, qué sé yo, a la hora de enfrentar la escritura sobre lo que fuese. Habiendo nacido en 1533, publicó sus ensayos, así llamados ensayos. Fue la primera vez que un escritor usó la palabra ensayo para referirse a ese tipo de escritura reflexiva. Por vez primera en marzo de 1580, ya cuarentón, Montaigne, e inauguraba un tipo de literatura que daría demasiado que pensar en los años y siglos venideros: el ensayo. 500 y tantos años después, el ensayo sigue por distintos caminos y vertientes en todo. Ningún tema deja de ser susceptible, digno, merecedor o pasible del trabajo ensayístico, que se caracteriza principalmente desde sus orígenes por el registro escrito de una inquietud por su objeto, si bien hoy por hoy es también el registro audiovisual o digital de esa misma inquietud. La diferenciación de cada uno de esos registros en cualesquiera de sus manifestaciones radica en la subjetividad, como todas las cosas o emociones, valores o paisajes, recuerdos o sentimientos, dudas, presentimientos o movimientos corporales, culturas, materia o misterios, sean profanos o sagrados. Radica pues en las subjetividades que el arte, las artes, el conocimiento o la angustia por conocer han tocado, recreado y visitado, olido, representado o imitado e interrogado a lo ajeno y ancho de la historia de la humanidad. Se podría hablar también hoy del transensayo, si la capacidad o la potencialidad reflexiva atraviesa
o estremece el accionar y el devenir de los otros géneros o disciplinas del arte o del objeto de la inquietud. Aquí hablamos del arte por razones obvias, porque yo he querido que toquemos el tema del arte. Casi tanto como el gran escritor mexicano Octavio Paz le confería la condición crítica a la poesía moderna en sí misma, se podría hablar de una condición ensayística o reflexiva de las artes y las letras contemporáneas, que por necesidad han de estarse pensando, sintiendo e interrogando a sí mismas constantemente. Más allá o más acá de cualquier gesto interpretativo está la realidad enfrentándonos con cualquiera de sus verdades, la objetiva de la ciencia o la subjetivo simbólica de la poesía, la danza o el teatro, la música o la plástica. Pero no abusemos de la subjetividad, esa condición a veces ventajista. Parafraseando al gran poeta portugués Fernando Pessoa, que fue tantos hombres, digamos que quien reflexiona a través del ensayo, el ensayista, también es un fingidor como el poeta, el más dramático de los fingidores. Como un enmascarado frente al espejo viendo acaso sus ojos, el ensayista sabe o reflexiona sobre lo que no se ve. La procesión va por dentro. El montón de personas que hay detrás o dentro de la intersubjetividad nos recuerda un decir de Antonio Machado, ese gran poeta español, quien también fue casualmente varias personas. Cuando digo que ellos fueron varias personas es porque tanto el poeta portugués Fernando Pessoa como el poeta español Antonio Machado, que son grandes figuras de la poesía universal de Portugal y de España a lo largo del siglo XX, utilizaron no solamente sus propios nombres, sino que construyeron y escribieron muchos libros con otros nombres, lo que es una circunstancia conocida como la heteronimia, ¿no? Publicaron con otros nombres obras que tenían otro sentido. Entonces, para diferenciarlos de lo que escribían con sus propios nombres, escribieron estas otras obras con otros nombres inventados por ellos. Nos recuerda un decir de Antonio Machado, quien también fue casualmente varias personas: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, decía Machado. Quien reflexiona no se pone la máscara para salir al escenario, sino cuando ya la audiencia, el público presente, se ha ido habituando a sus acertijos y dudas. No se la pone para salir sino para salir del escenario. Hablar interrogándose en voz alta, esa es su responsabilidad. Una responsabilidad compartida con quienes muchas veces no se atreven a enfrentar siquiera sus propias dudas, sus supuestas certezas o sus prejuicios. Quien reflexiona a través del ensayo, danza y actúa, dibuja y bocetea, imprime solo pruebas de artista y aunque detalle y pormenorice, siempre opera en una provisionalidad parecida al acto previo al concierto o la escenificación, que no faltaba más, se llama ensayo general. El que reflexiona puede temerle a todo, menos a equivocarse. Por ello sus errores, antes que arruinar el plan o la fiesta, hacen feliz el cumplimiento de la prueba, o si no feliz, al menos sí provechoso, pertinente y necesario. Pero no creamos que se trata solo de escribir en esto del ensayo. La mirada contemporánea ha conferido a diferentes obras y series de obras fotográficas, dibujísticas, audiovisuales y digitales y multimedia, esto último mediante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como otras expresiones como el arte corporal, el significado y los atributos ahora ampliados que hasta hace poco eran exclusivos del ensayo reflexivo escrito, ¿no? Quiero decir, son obras, conceptos, instalaciones o acciones corporales o gestuales
que nos interrogan desde la subjetividad explayada y a veces colectiva. Ya desde hace más de un siglo, por ejemplo, en Venezuela, abrieron esas opciones hombres como Enrique Abril, fotógrafo de origen barinés, que fotografió para la revista El Cojo Ilustrado a principios del siglo XX, con lente y óptica reflexiva, ciudades, paisajes y gentes que inmediatamente suscitaron en el otro, el lector, el espectador, el ensayístico qué sé yo del viejo Michel de Montaigne. Ese pionero del ensayo fotográfico, Enrique Abril, abrió un camino, más allá del simple fotoperiodismo, sigue recorriendo inquietantes experiencias, como lo consignan los libros Pensar con la fotografía de María Teresa Bulto o Anotaciones sobre el reportaje y el ensayo fotográficos de Alejandro Vázquez. Sobre el ensayo multimedia, los más jóvenes saben que la web los ofrece ya con altos exponentes en todo el planeta, incluso en plena acción online, construyendo sus reflexiones frente al mundo y encargándose de los tópicos o acontecimientos más complejos que van desde las sexualidades o los territorios corporales, pasando por las guerras blandas y los apagones del conocimiento o blackouts epistemológicos como golpes contra pueblos, naciones y estados, hasta las manifestaciones más visibles del neoarte avanzado, del neopop art y los discursos que se refieren reflexivamente a estas expresiones. Recapitulando, es interesante ver cómo, aparte de la naturaleza ensayística del trabajo fotográfico en sí, que comporta su propia dimensión estética, muchos fotógrafos, y esto es válido para dibujantes y ciberartistas, ejercieron como acompañamiento o por separado de sus relatos visuales el texto mismo, hasta el convencional texto impreso, con gran lucidez y profunda cercanía. Y no es que el texto aquí ilustra la imagen, sino que ambos discursos, el textual y el visual, se entrelazan y discuten, produciendo nuevas significaciones y sentidos a ambas acciones. María Teresa Bulton recoge textos maravillosos y actualísimos e inquietantes de este tipo en su libro ya citado, por ejemplo los de Gorka Dorronsoro, Victoria Di Stéfano o Claudio Perna. Esos tres señores son personas que, siendo fotógrafos, acompañaron sus exposiciones o sus clases, porque también eran docentes, siempre con la construcción de textos que forman parte de la fotografía, pero que reflexionan sobre la fotografía dentro de la fotografía, dentro de la serie y dentro de las colecciones o exposiciones. Y esa simultaneidad de discursos podemos apreciarla en los textos de Sonia Sanoja sobre su propio quehacer dancístico, o en los de Manuel Quintana Castillo alrededor de sus obras y sus teorías pictóricas, o los de Régulo Pérez acerca de los referentes culturales y paisajísticos de su obra pictórica y gráfica. No se trata aquí de oficios paralelos o complementarios, sino de verdaderos actos integradores de la palabra, el pensamiento crítico reflexivo y la creación concreta de las obras y los procesos artísticos con sus tensiones y sus problematizaciones comunes. Lo que quiero decir con esto es que la mayoría muchos de los grandes artistas en cualquiera de las disciplinas, en el teatro, en la danza, en las artes visuales, en cualquiera de ellas, en la música no se diga, siempre han conectado su quehacer o complementado su quehacer o acompañado su quehacer creativo, la producción de sus obras artísticas con reflexiones que, aparte de estar presentes en las obras mismas, ellos se consideran en el deber también de consignar de manera escrita.
Por eso mi interés fundamental es que en ustedes nazca y se produzca la inquietud por acompañar el proceso de conocimiento y el aprendizaje, pero también el proceso del conocimiento y la creación, porque ustedes están aprendiendo sobre arte, pero haciéndolo, que lo acompañen siempre con la escritura, porque esa va a ser una expresión que va a permitirles profundizar en el proceso en su conjunto. Como los ya nombrados, hay en Venezuela unos cuantos que simultanean el carácter crítico, reflexivo y subjetivo de sus artes con ese otro arte en tránsito que es el ensayo escrito. Mariano Picón Salas, gran escritor venezolano del siglo XX, es quizás el primer ensayista del arte y las letras venezolanas contemporáneas, historiador de la cotidianidad y los grandes siglos, de las mentalidades y las épocas, del papel de los grandes personajes y biógrafo insigne. Picón Salas relaciona el todo con las partes, si bien su cosmopolitismo lo conduce por momentos al enfoque eurocéntrico. Incluso al historiar y reflexionar con voz propia sobre lo autóctono, lo originario, lo criollo y lo republicano, Picón Salas tiene ojos europeos. Él, que había partido en gran medida de la provinciana metrópolis merideña a caballo de los siglos XIX y XX, consagra a ese cosmopolitismo casi toda su mejor prosa, que no es escasa. Profundizó y paseó por la independencia y sus vísperas coloniales, indagando resortes políticos e ideológicos de los orígenes, por la explicación amplia de la cultura y sus arquetipos, por los héroes y la tradición, por los paisajes, las leyendas, las ciudades, la educación, la gastronomía y la geografía humana. Su amigo y pariente Mario Briceño Iragorri, su casi simétrico coetáneo, contrasta con Picón Salas en esos órdenes temáticos, aunque Briceño Iragorri casi obvió el tema específico del arte en sus obras. Sobre todo, al redactar sus últimas obras ensayísticas, periodísticas y narrativas, pone el acento en la crisis de pueblo reflejada en pocos escritores venezolanos, Picón Salas incluido, que se empeñaron en vernos a lo europeo, con el extrañamiento conceptual extranjerizante europeo y pro-estadounidense. Europa y Estados Unidos son los modelos de Picón Salas, los modelos históricos de fondo de sus libros escritos en la primera mitad del siglo XX. Venezuela como posibilidad y potencialidad, como ejemplo, es en cambio el espejo de Briceño Iragorri, quien rastrea tanto su microhistoria y sus regiones como las grandes angustias por construir una nación con tradición y futuro propios, con soberanía espiritual e intelectual y con independencia política y económica. Briceño Iragorri registra lo hondo, telúrico, como telón de fondo de una cultura con artes y expresiones propias. Y Picón Salas solo ve a la Venezuela del mapamundi hegemonizado por las potencias que han expoliado sus riquezas. Pero el afán y la erudición documental con que Picón Salas nos ubica en el mundo global le permitió, eso sí, relacionar y relativizar, engranar y desengranar la literatura y las artes en el concierto internacional, y en ese intento buscar desprovincializar nuestros conocimientos, contextualizar con maestría nuestras costumbres nuestras cumbreras artísticas en su época, tan nuestra todavía. Sus ensayos Perspectiva de la pintura venezolana y Armando Reverón o Arturo Michelena, que son ensayos de Mariano Picón Salas, luminosos para entender los procesos formativos de esos grandes maestros de las artes plásticas venezolanas, marcan un hito en la visión del arte de los siglos coloniales y republicanos con precisión,
con precisión y ojo crítico único, fijando criterios sin los cuales aún hoy sería difícil ver las obras de nuestros primeros e incipientes imagineros, decoradores e imitadores coloniales, o las de los primeros grandes maestros del siglo XIX al XX, como Carmelo Fernández, Martín Tovar y Tovar, Cristóbal Rojas, Arturo Michelena, Tito Salas, Antonio Herrera Toro, y el Círculo de Bellas Artes, que fue un momento que reunió a los grandes maestros de la plástica venezolana por allá en la tercera década del siglo XX, hasta desembocar en el magisterio más contemporáneo y moderno y pertinente de Armando Reverón, a quien dedica unas páginas geniales, desentendiéndose aquí en cierta forma de su acendrado cosmopolitismo para comprender en el sentido tan suyo de abarcar y entender el objeto, en este caso la obra total del mago de la luz tropical, que fue Armando Reverón. Hemos hablado de figuras gigantes del ensayo que penetraron el arte, la cultura, la tradición y el alma venezolana. Lo cierto es que deseábamos aproximarnos a la pertinencia y la necesidad del arte de ensayar como opción de esencial acompañamiento para los quehaceres creativos e interpretativos del arte en cualquiera de sus dimensiones y esferas. Para ello, podemos abordarlo como ensayo crítico, como crónica-ensayo, para abarcar reflexivamente eventos, obras, recitales, festividades u oficios concretos, como ensayo digital a través de las nuevas tecnologías, como ensayo fotográfico o audiovisual para construir narrativas de lo que somos en tanto creadores y de lo que somos en tanto creadores frente al público, como ensayo periodístico para investigar el arte y sus profundidades, como ensayo biográfico o autobiográfico para ubicar la proyección vital de los creadores que somos o admiramos. Lo trascendente siempre será poder preguntar ¿qué sé yo? Y abrir un mundo. Es un poco lo que he escrito pensando en este asunto de cómo la escritura del ensayo puede ser un salto cualitativo fundamental para el conocimiento, para profundizar el conocimiento desde el punto de vista de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, pero para profundizar el conocimiento principalmente como experiencia, no el conocimiento en frío, no el conocimiento meramente objetivo que vemos en los libros o en las enciclopedias, ni el conocimiento generalmente muy valioso y fundamental que nos brinda el facilitador o el profesor o el maestro en el aula o en el taller, que es fundamental, pero no puede ser el único. El conocimiento que nosotros profundizamos es aquel que al consignarlo en la escritura va fijando siempre, en cada momento, las partes más exigentes, más comprometedoras del quehacer y del oficio. Por eso el sentido que tiene esta perorata de esta mañana para mí era suscitar en ustedes el surgimiento de la inquietud en aquellos que no la tienen todavía por escribir sobre lo que hacen, por escribir sobre la experiencia de ser estudiantes de la UNEARTE, por escribir sobre el detalle de cada una de los espacios de aprendizaje en que se mueven dentro y fuera de la universidad. Me parece que no habremos arado en el mar si logramos que ustedes comiencen a interesarse por ese asunto siempre enriquecedor y embellecedor de la experiencia,
que es la escritura, y particularmente de la escritura, del ensayo reflexivo, crítico y de aproximación a la realidad y a la ficción también, y al arte, y a sus símbolos, y a su poesía, y a sus misterios. Bueno, muchas gracias por la atención.